En el día de hoy vamos a tratar el tema: Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos. Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos. Y es importante que entendamos lo que Jesucristo hizo en nosotros, con nosotros. Porque muchas veces desconocemos realmente qué fue lo que Cristo hizo. Y yo pienso que a veces es mejor desconocer y no saber lo que él hizo y nosotros pisotear, hacer lo contrario, no obedecerle. En el día de hoy vamos a hablar de que Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos, y nos vamos a ir a la lectura de Isaías 53 del 1 al 12. Así que por favor, acompáñenme a Isaías 53 del 1 al 12. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús junto con Camino al Paraíso. Queremos saludar a Deyanira Jiménez, quien está con nosotros. Dios le bendiga. Deyanira, ¿de dónde que nos escucha? ¿De dónde usted nos ve? ¿De qué parte del mundo nos ve? Víctor García, buenos días, Dios lo bendiga. ¿De qué parte del mundo nos está sintonizando? Víctor García. Doña Magda está con nosotros también. ¿De qué parte del mundo nos están escuchando y mirando? Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos. Isaías 53 del 1 al 12. Vamos a empezar de esta manera. Cuando usted era niño o niña, no hizo una travesura donde alguien, para que a usted no le dieran una pela, como se decía, no dijo, yo fui que hice aquello o esto. O sea, usted rompió un vaso, un plato, y un hermano mayor o un amiguito o alguien no dijo, usted rompe el plato, pero ese amiguito o ese hermano o ese primo dice, no, yo lo rompí. Yo fui que partí el plato. Asume la responsabilidad de haber hecho algo que no hizo. ¿No le pasó a usted eso? ¿No llegó a usted a ver por lo menos eso? Si a usted le pasó, ¿cómo usted se sentía cuando ese hermano mayor, ese primo, pues se adjudica algo que no haya hecho? Para evitar que usted sea amonestado. Me imagino que si le pasó en algún momento dado, usted se sintió contento al ver que ese familiar, ese hermano, ese amigo, pues se adjudica algo que no haya hecho. Adán y Eva pecar, nosotros estamos pagando la consecuencia de ello haber hecho eso, mas no heredamos eso. Es importante entenderlo. No es que lo heredamos, sino que estamos pagando la consecuencia de lo que ellos hicieron. Pero qué bueno que aún nosotros pagando esa consecuencia, Cristo nos redimió. Cristo paga por nosotros. Nosotros, aún siendo pecadores. Entonces Cristo asume esa responsabilidad, Él. ¿Y qué quiere Cristo? Que usted y yo reconozcamos que Él ha hecho esto, que Él es nuestro Salvador. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de reconocer a Cristo tal y como es lo que Él quiere, nosotros en vez de reconocer, lo que hacemos es que pisoteamos su sangre. Tanto cristianos como los que no son. Pero da pena
que nosotros ya que decimos que somos cristianos, digo así porque esta es la forma de como yo digo la cosa y digo somos, decimos que somos, sin embargo hacemos cosas que al Señor no le agradan. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pisoteándolo, no reconociendo lo que Él ha hecho. Y como decía cuando empezamos, hace unos minutos, usted sabe lo bueno cuando usted rompía un plato, un vaso, y que un hermano mayor le decía a su padre, no mami, fui yo que lo partí, pero no fue él, fue usted. Le estaban tirando la toalla. Yo me imagino que ese hermano suyo que siempre vivía defendiéndolo y echándose cosas que no eran de él, usted lo trataba bien. Pues mire, Cristo murió por usted y por mí. Queremos saludar a Gelson Dotel, que está por ahí, a Ilaón Huaca, José Luis Espinosa y Elvi Garavito en Jersey City. Qué bueno que está por ahí el señor Elvi Garavito. Le decía que Cristo murió por usted y por mí. Cristo se echó la culpa de lo que usted y yo habíamos hecho. ¿Y cómo le pagamos a Cristo? Lo mejor que pudiéramos hacer es obedecerlo. Obedecer su palabra. Porque Jesucristo cargó con tus pecados y con los míos. Y en Isaías 53, 1 al 12, queremos leerlo. Mire cómo encontramos. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es palabra de Dios. Yo le exhorto a que usted lea
el, Isaías 53. Si realmente usted quiere saber qué hizo Cristo por nosotros, qué hizo el Señor por usted, qué hizo por mí. Es muy bueno que entendamos esto. Queremos saludar a Francisco Osmundo Ordóñez desde la Ciudad de México, Joel López está también con nosotros, Luis Álvarez Durán. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? ¿Qué hizo el Señor por usted? Y aquí Isaías comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Tanto usted como yo, aquellos que ya hemos confesado a nuestro Señor como nuestro Salvador y hemos bautizado para el perdón de pecado, tenemos la obligación, el mandato de predicar el evangelio de Cristo, de predicar el evangelio del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como raíz de tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? Expresa lo oscuro del origen del Mesías. Ni hermosura para que le deseemos, lamenta su muerte. El juicio y la crucifixión de Cristo fueron algo que nadie desearía. De la forma que el Señor, ¿verdad?, fue muerto, es algo que nadie desearía. Y dice aquí, ni hermosura para que la deseemos. Pero seguimos leyendo el verso 3, que dice que experimentado en quebranto. Si usted ve el verso 3 del 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cada vez que nosotros hacemos lo opuesto al que el Señor, a lo que el Señor pide, lo estamos despreciando. Cada vez que el Señor en su palabra nos dice de la forma que tenemos nosotros que conducirnos y nosotros hacemos otra y no le oímos, nosotros lo estamos despreciando. Y se cree, muchas veces se cree, que solamente el que no conoce al Señor, llamado impío, es el que está despreciando al Señor. Pero ya aquellos que obedecen al Señor, entre comillas, que ya son cristianos, desobedecen al Señor, desechan al Señor, cuando no obedecen su palabra tal y como Él la ha dejado. Dice, experimentado en quebranto. Jesucristo sufrió mucho y pasó muchas cosas. ¿Usted cree que usted ha sufrido? Si usted cree que ha sufrido, o yo, Él pasó por todo eso, porque Él vino, hombre. Y dice, experimentado en quebranto. Entonces, experimentado, pasó muchas cosas. Y no solo eso, sino que para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, para ser nuestro perfecto, oiga, perfecto sumo sacerdote, Cristo Jesús tenía que sufrir personalmente. Él vino y sufrió. No fue que llegó y ya tú eres el sumo sacerdote, porque no. Jesucristo sufrió. Y nosotros pensamos que somos los que más sufrimos. Jesús sufrió. Y nos dice
que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confía que Él ha vencido al mundo. Y cuando nosotros vemos Isaías 53, vemos realmente todo lo que Él sufrió. Entonces no es lo que le está pasando a usted, Jesucristo no lo pasó. Él sabe y lo conoce. Por lo importante, Él es mediador entre Dios y los hombres. Y cuando usted y yo estamos pasando por algo, Él sabe lo que estamos pasando. Y Él habla con el Padre. Y no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pienso que Él dice, papá, un poquito, espérate, que este muchacho, eso lo estoy poniendo yo, no lo dice la Biblia. Porque Él sufrió, experimentado en quebranto. Entonces Jesús tenía que sufrir. Por eso los versos del 4 al 12 hablan de todo esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él dice, intercede, hace que todos los golpes los reciba Él por nosotros, por lo que usted y yo hemos hecho. ¿Y cómo nosotros le pagamos a Jesucristo? ¿Cómo le pagamos? Yo a veces pienso porque a la mente todo llega, y lo digo de parte mía personal. Y a veces llega algo a la mente que uno quiere hacer que no está bien. Y cuando uno piensa todo lo que Cristo sufrió y lo que atrás de que uno anda de la salvación, esta salvación tan grande, entonces seríamos para nosotros, cuando pensamos en Jesucristo, uno dice, bueno, pero es que Él pasó tanto. Y cuando nosotros no obedecemos su palabra, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros comenzamos a hacer y a deshacer en el mundo, estamos pisoteando la sangre de Jesús. Y lo grande es que decimos que somos cristianos. Y tú no oyes que Dios te bendiga y gloria a Dios y que Cristo vive, pero haciendo cosas que no son agradables a Él. Y Él fue despreciado y desechado entre los hombres, porque a Cristo lo crucificaron, fue despreciado, no le creyeron. Pero ahora también habemos quienes no le creemos, que aunque decimos que le creemos, no le creemos. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice Isaías 5:3, 53:3. Y esto es lo que estamos desglosando. Todo lo que Él sufrió. El dolor pudiera ser lo que Jesús experimentó por el pecado y su afecto y su efecto. Y la aflicción se refiere al dolor físico. Sufrió por el pecado, sufrió físicamente. Oiga, Jesucristo sufrió de toda la manera. Jesucristo sufrió de toda manera. Y a nosotros, ¿qué nos cabe? Obedecer su palabra. Pero cuando nosotros no la obedecemos, también nosotros le estamos dando los latigazos. También nosotros le estamos dando los latigazos. Porque nos llevamos más de la carne que del espíritu. Y siempre lo que el espíritu va a querer, primero es contrario a lo de la carne. Pero de lo de la carne es lo más fácil. Y lo que le gusta a la carne es lo que no le gusta al Señor. Y cuando hacemos lo de la carne, lo que pisoteamos la sangre de Cristo, lo que estamos dándole latigazo. Entonces, por eso es que cuando pensemos hacer algo, recordemos todo lo que Cristo sufrió, si realmente nosotros seguimos a Cristo. Pero Él llevó nuestras enfermedades. ¿Se las llevó? ¿Qué significa con nuestras enfermedades? Esto significa tomar sobre sí mismo o llevar una carga. Él cogió nuestras enfermedades, se la tiró encima. Usted y yo no nos merecíamos, como le decía, la salvación. Y Él toma todos estos pecados y lo coge para Él. Todos estos problemas que no tenía Él que ver con nada de esto, lo coge y lo coge para Él, para librarlo a nosotros. Y ahora el que me salva a mí, el que me libera a mí,
yo no le obedezco. Pero entonces está hablando aquí con el impío, pero siempre, y me he dado cuenta en la palabra, y la gloria sea para Dios, de que muchos creemos que nada más es para los que no están en el Señor, buscando de Dios, pero también son para aquellos que decimos que estamos buscando al Señor. Porque lo que estamos, de que ya estamos en el Señor, entonces desobedecemos la palabra y queremos hacer las cosas tal y como queremos nosotros, no como el Señor la pide. Y todo vamos a pasar por ese juicio. Y hay aquel que le ponga o le quite la palabra. No, ya yo soy ministro, ya yo no tengo que hacer esto es para el pueblo y yo no. Aquí no hay excepción de personas, aquí tenemos que obedecer todo. Y de que tienen un cargo en la iglesia ya se sienten que son, no. Usted y yo lo que somos siervos inútiles. Gente que de una vez quieren que lo pongan en algo en la iglesia con un cargo y muchas veces lo que le hace daño. Y él llevó nuestras enfermedades y cogió y se echó la carga. Una obvia referencia al sufrimiento vicario de Cristo. Una referencia a la obra vicaria. ¿Qué es lo que es la obra vicaria? Que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Una obra vicaria. Él sustituyó, en vez de nosotros tener que sufrir por todo esto, él lo cogió para él. Eso es la obra vicaria. Coge nuestros dolores. Y estas palabras aluden a enfermedades, tanto espirituales como físicas. Si usted se va a Mateo 8:17, mire lo que encontramos en Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Oiga lo que dice Mateo. Para que se cumpliera lo que había dicho Isaías. ¿Y dónde lo dice Isaías? Aquí donde estamos leyendo en Isaías 53. Entonces, ya Mateo lo dice allá, cuando habla de nuestros dolores, a las enfermedades tanto espirituales como físicas. Y Mateo lo dice allá. Y sigue diciendo Isaías, herido de Dios. El sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios en la cruz. A veces estamos pasando por problemas, pero si nosotros no pasamos por esos problemas, yo a veces así lo pienso. ¿Y cómo vamos a saber si somos cristianos de verdad? Porque es muy fácil decir gloria a Dios, Dios te bendiga, aleluya, y yo con necesidad. Pero ahí es que la fe tiene que aumentar. Pero es muy bueno teniéndolo todo, supuestamente. Y Cristo para aquí, Cristo para allá. Pero que llegue la necesidad para ver si realmente somos cristianos. Realmente somos cristianos cuando llegan todos estos problemas. Y el sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios en la cruz. Él llevó el pecado de toda la humanidad y el efecto de tal pecado. Se llevó el pecado de toda la humanidad y el efecto de tal pecado. Si usted se va a Mateo 26:39, me acompaña, por favor. Mateo 26:39, mire, si se lo llevó o no. Dice aquí 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Este es Jesús. Y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y pasamos por situaciones tremendas, pero le pedimos al Padre que sea Él, que lo haga como Él quiera, su voluntad. Y dice que fue herido de Dios.
Mira cómo él le ora a Dios. Padre, estoy ahora mismo sufriendo. Esto me gusta leerlo cuando muchos te mandan a que te declare, oiga la palabra, te declare prosperado en victoria y todo eso. Y el Señor aquí, yo veo que dice en 26:39, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. En vez de yo declararme, como dicen estos mercaderes, yo le voy a decir al Señor que se haga como Él quiera, su voluntad. Y dice primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados llevó? Nuestro pecado, el suyo y el mío. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Estando muerto al pecado, vivamos a la justicia divina, a la justicia de Dios, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces el Señor, dice el tema de hoy, cargó con tus pecados y con los míos. Cargó con tus pecados y con los míos. ¿Y cómo nosotros le pagamos al Señor? Le pagamos mal. Y estoy diciendo que tenemos que entender que esta palabra no solamente es para aquellos que no han obedecido al Señor, que no han venido al camino. Usted como cristiano y yo, cuando hacemos todas esas cosas fuera que son antibíblicas, estamos haciendo lo mismo o peor, porque conocemos, porque se cree que la palabra nada más es para leérsela a aquellos que no han aceptado al Señor. Sí, es verdad que hay que leérsela, que hay que explicarle, pero quizá usted y yo tampoco la entendemos o no queremos entenderla. Y tenemos que entender lo que el Señor hizo en la cruz. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y lo hacemos. Realmente lo hacemos. Queremos saludar a Anaibé Alcántara en el Bronx. Ramón Antonio Fabre también está con nosotros en Los Frailes. Dice la palabra que el herido fue en el 5. El número 5 aquí, en Isaías 53, que él fue herido y sobre él, por medio del pronombre personal, él, si usted ve el 5, diríjase al 5 del 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cada vez que usted y yo nos rebelamos, que no queremos obedecer la palabra, que hacemos diferente a lo que la palabra dice, nos estamos rebelando contra su palabra. Por eso es que tenemos que estudiarla y pedirle a él que nos ayude, porque lo que creemos que está bien, puede que esté mal. Y si está mal, y nosotros no tenemos la humildad para querer aceptar la palabra de él, entonces dice el 5, que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted está aquí, es por él. Yo estoy aquí, es gracias a él. Lo que podemos hacer es obedecer su palabra, por medio del pronombre personal. Usted ve que dice él. Eso enfatiza la naturaleza de la expiación del siervo como sustituto. Transgresiones e iniquidades son la razón de la expiación, que fue por causa de los pecados de otros. Él muere
por los pecados suyos y por los míos. Pero él no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Es por nosotros y cómo nosotros le pagamos. Pero dice que no abrió su boca el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí lo van a matar, el callado. Le preguntan, el callado. Pero este plan de todo esto es para que usted y yo hoy pudiéramos contar con una salvación. Él aguantó y aguantamos nosotros. Hay veces que debemos de callar, callamos nosotros para no hacerle daño a otros, porque no es que defendamos la verdad, pero hay veces que si con lo que vamos a decir le vamos a hacer daño a otro, callemos. Y dice que no abrió su boca. Una proclamación de la completa sumisión del siervo. Una sumisión completa. El evangelista Felipe le leyó este versículo al eunuco. ¿Usted recuerda el eunuco que iba caminando en el camino y se encontró Felipe y el Señor le dice que se acerque ese carro? Ellos se encontraron. ¿Y qué hizo Felipe? Que condujo al eunuco etíope a Cristo. En Hechos 8:32, usted lo encuentra. Este mismo pasaje que fue leído al eunuco en Hechos 8:32. Que dice que el eunuco y Felipe tienen el encuentro. Y el eunuco iba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, pero tú entiendes lo que lee. Porque él iba leyendo, él iba para Jerusalén a adorar. Porque ahí adoraban los israelitas, los judíos, allá. Y él está leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, pero tú entiendes lo que lee. Y esto me gusta mucho, porque a veces usted y yo estamos estudiando la palabra, leemos la palabra, pero realmente entendemos lo que estamos leyendo. Y el eunuco le dice, una buena, muy contenta, le dice, ¿y cómo voy a entender si no me lo explican? ¿Entiende lo que le dijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice que le rogó a Felipe que se sentara con él. Esta persona ya iba leyendo la palabra y él le ruega a Felipe que se suba al carro. Usted podría estar leyendo la palabra y si cuando le decimos, mire, lo que usted está leyendo no es así, en vez de usted pelear o decir que no, que es así, que hay que ser humilde. Y si le dicen que no, bueno, pues ven, explícame. Porque por eso él dice, pero ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, ¿cuál es el pasaje que leía el eunuco? Que le leyeron, que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo la justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco lo que está leyendo es Isaías y no está entendiendo. Por eso le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Pero hay muchas cosas que usted está leyendo que no le entiende. Dejemos que se le expliquen o que yo estoy leyendo y que tienen que explicármela, pero con la palabra. No con un libro que lo hizo el ingeniero o uno que tuvo 12 meses en un instituto. No, con la Biblia. Entonces, porque aquí el eunuco lo que le leen es la Biblia, no le buscan un libro, es la misma Biblia que le buscan.
Dice el 34 del 8 de Hechos, que respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, si es de sí mismo o de algún otro. O sea, te estoy diciendo que me diga, le dice a Felipe, si el profeta Isaías está hablando de él mismo o de algún otro. Entonces, yendo por el camino, llegaron, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de Isaías 53, aquí no hay perdedera, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál le anunció el evangelio? ¿De quién el evangelio? El de Jesús. ¿Cuál es el evangelio que yo tengo que anunciarle a usted? El de Jesús. Yo no tengo que leer el Viejo Testamento. El de Jesús. ¿Y dónde comienza la iglesia del Señor? El de Jesús. Aunque de Jesús se hablaba en el Viejo, pero el Nuevo Testamento claramente que me habla del evangelio de Jesús, el que le fue dado a los apóstoles. Y es importante entender esto. Y como no abrió su boca, fue una completa sumisión. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, él tenía la manera de defenderse y ser absuelto. Jesús podría hablar, no habló. Pero ¿qué hizo Jesús? Decidió no hacer nada en beneficio propio. Mateo 27, 12, 14, Juan 19, 9. Pero dice el 8 y el 9 que aunque no hizo maldad, alude la inocencia de Cristo, pese a la cual fue víctima de tan gran injusticia, como usted lo ve en el verso 8 de aquí de Isaías. Dice que fue quitado, es decir, matado. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién tuvo en cuenta lo que fueron testigos de la crucifixión? No consideraron la posibilidad de que Jesús estaba siendo crucificado por su pecado. Su generación, ¿quién la contará? Los mismos que estaban ahí, los testigos que estaban mirando que a Jesús lo iban a matar o lo mataron, ellos ni sabían ni entendían de la posibilidad de que Jesús estaba siendo crucificado por los mismos pecados de ellos. Ellos no entendieron eso. Pero usted y yo no entendemos el sacrificio que ya él hizo cuando nosotros hacemos tantas cosas que no le agradan al Señor. No lo entendemos. Ellos no entendían, estando con él ahí, que estaban crucificándolo por los pecados de ellos. Pero usted y yo no entendemos lo que hizo Cristo por nosotros cuando pisoteamos su sangre. El siervo fue ejecutado como un criminal común. Fue ejecutado, escuche, ejecutado como un criminal común. Y usted lo busca en Lucas 23, 32 al 43. Que dice que Jesús fue crucificado como un malhechor a cada lado, con un malhechor a cada lado. Oiga cómo ejecutan al Señor. Con un malhechor a cada lado. ¿Y nosotros cómo lo ejecutamos? Con bebidas, con chisme, con maldades, con la desobediencia, con tantas cosas que agarramos y traspasamos también al maestro. Usted y yo, con no obedecer su palabra. Él fue ejecutado como un criminal, mas no enterrado. Porque la palabra nos dice, si usted lo ve en el verso 8 y 9, dice de esta manera, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Fue ejecutado como un criminal, pero en su sepultura con los ricos. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, esto fue, ¿usted sabe por qué fue eso?
Mire por qué. Cristo tendría un entierro decente y honorable en la tumba de José de Arimatea. Y mire cómo Isaías lo dice allá. Profético. Entonces Cristo tuvo, ¿verdad?, un entierro decente y honorable en la tumba de José de Arimatea. Si usted se va a Mateo 27, 57, 60. Mateo 27, 57, 60. Mire cómo encontramos. A ver cómo fue el entierro del Señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Nosotros podemos ser que tengamos una vida, hayamos pasado una vida muy precaria. Pero al unirnos a Cristo, al aceptar al Señor, ya nosotros, con la salvación, que es importante nosotros andar atrás de la salvación, buscar la salvación, buscar a Cristo para eso. Pudiera ser que nosotros tuviéramos una vida ulterior muy fea, pero con Cristo todo cambia. Y pasamos de un estatus a otro, en el sentido de que vamos a tener vida eterna. El Señor tuvo una muerte profética, un entierro decente y honorable en la tumba de José de Arimatea. Dice el 10, ya terminando. Dice el versículo 10 de aquí de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación por el pecado. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda vicaria. Recuerde que ya le expliqué lo que es vicario. La única que podía expiar los pecados de la humanidad. La muerte de Cristo. Cuando dice que vivirá por largos días, algo paradójico a la luz de la muerte del siervo, se trata de una obvia referencia a la resurrección de Cristo. Cuando dice vivirá por largos días. Su linaje alude a los redimidos. En Juan 1:12, aunque Cristo murió joven, Jesús hoy vive para siempre. Por eso usted ve que vivirá por largos días. Cuando dice eso, alude a lo que es claramente a la resurrección de Cristo. Juan 1:12, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. 11, y a los que recibieron le dio potestad de ser hecho hijo. Aunque él murió joven, Jesús hoy vive para siempre. En Apocalipsis 1:18 encontramos: y el que vivo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús vive hoy y para siempre. Su linaje alude a los redimidos, decía. Por su conocimiento justificará mucho, dice el 11 de aquí de Isaías 53. Por su conocimiento justificará, explico. Al cargar sobre sí la iniquidad de la humanidad, la verdad, él cogió su pecado, el mío, lo cogió, se lo tiró encima como
literalmente hablando, Cristo logró restaurar ante Dios a todo aquello que acepten su sacrificio. Cristo logra restaurar a Dios, restaurar ante Dios a todo aquello que acepten su sacrificio. Pero estamos hablando simplemente de aquellos que no han aceptado al Señor. Usted también, que dice que es cristiano, yo que soy cristiano, si no obedezco al Señor, a su palabra, si no lo obedecemos, entonces, ¿qué pasaría? Que Él logra restaurar ante Dios a todo aquello que acepten su sacrificio. Pero cuando usted y yo pisoteamos la sangre de Cristo, no estamos aceptando su sacrificio. No, porque yo soy cristiano y yo esto. Pero si yo lo que veo pisoteando la sangre, no, así no. Yo no estoy aceptando el sacrificio. Entonces estas palabras no son solamente para aquellos que no son cristianos, también para usted que dice que es cristiano y yo. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Mire. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificado que pues por la fe. La fe, ¿quién? En Cristo. Tenemos paz para con Dios. Y explico. Somos justificados por la fe en Cristo. Ahora, aquí viene lo grande. Pero lo importante es que la fe sin obra es muerta. Entonces, no es porque usted diga que tiene fe en el Señor, ya, justificado por la fe. No. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta fe me hace a mí que obedecer, bautizarme para el perdón de pecado, obedecer su palabra, no ponerle ni quitarle a la Biblia, no creerme que soy un ministro, de que sé yo qué, y yo estoy por encima de la palabra, cuando lo que es siervo inútil. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe lleva obediencia. Entonces, no creamos nosotros que solamente esto es para aquellos que no han aceptado al Señor y que si lo aceptan, no, usted que lo aceptó, yo que lo acepté, tenemos que obedecer al Señor y su palabra. Esto no es porque yo lo diga, me pongo una corbata aquí, me pongo un saco y ya usted me cree, a mí no me crea, créale la palabra, créale al Señor. Yo puedo estar equivocado. Por eso voy a repetir siempre que mira, la palabra dice esto. No. La contesta que nos dan. Yo voy a ir donde mi pastor, donde mi pastora, a ver si lo que tú dices, no. ¿Y cuando usted vayan de Jesús? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Porque usted no sabe que si realmente puede estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Entonces su pastor no se puede equivocar, como al que usted le llama pastor, porque mi pastor es Jesucristo, el mío. Ahora, yo tengo en mi congregación pastores, no uno, varios. Como dice la Biblia que debe de haber, varios, no uno. Pues si el diablo se agarra, se le mete en la mente a ese uno que usted le obedece, no está inmediatamente ya todo perdido. El Señor sabe lo que hace. El Señor instituyó pastores en las congregaciones, no uno. Y ese no es el tema, pero tengo que explicar eso. Entonces, por su conocimiento justificará a muchos. Y entonces él, al cargar sobre sí la iniquidad de la humanidad, Cristo logra restaurar ante Dios a todo aquello que acepten su sacrificio. Y por la fe que hemos hablado. Y dice el 12, ya el último versículo de Isaías 53, dice el 12, por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué significa el 12? Porque él dice que le daré parte con los grandes. Esta expresión evoca la imagen de uno que ha logrado una gran victoria y participa en sus frutos. Una vez usted obedeciendo al Señor, tal y como dice la palabra, la victoria viene. Y a participar en sus frutos.
Los que habían luchado más valientemente recibieron la mayor parte. ¿Y qué me dice Hebreos 12:2? ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Mire cómo dice Hebreos 12:2. Los que habían luchado valientemente. Yo le decía a ustedes, hermanos y amigos que no escuchan, que yo puedo ponerme una corbata aquí, un saco, y qué bonito habla, y qué bonito predica, es un siervo de Dios, y cuando viene a ver yo estoy engañándole a ustedes, cuando viene a ver yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, o estoy tratando de ver cómo le lavo el cerebro a ustedes para mañana decirle, me voy a congregar en una iglesia para que pueda, que venga para acá, y ahí estoy yo pastoreando una iglesia. Lo primero que hay que saber si yo tengo mérito para pastorear una iglesia. Es lo primero que tenemos que saber, si yo tengo mérito para pastorear una iglesia, si tengo las cualidades necesarias, como dice la palabra. Eso no es que el Señor me dijo, que me soñé. No, hay unas cualidades que hay que tener en la palabra, lo dice, para ser pastor. Yo no podía ser pastor, porque lo primero es que no tengo hijos. Yo no sabía usted eso, hermano. Entonces usted pone los ojos en mí y cree en lo que yo estoy diciendo, yo lo puedo estar engañando. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. No en mí, en Carlos. No, ni en su líder, suyo. En Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, oiga bien, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo lo tenía todo. Y deja todo para venir a morir por usted y por mí. Sufrió en la cruz. Entonces dice, menospreciado el oprobio, y se sentó a la dieta del trono de Dios. Todo lo dejó por usted y por mí. Y yo no puedo dejarlo todo por él. Oiga esto, Cristo deja sus comodidades, deja todo, viene, muere por usted y por mí, siendo inocente, lo crucifican, y usted no puede dejar aquello que sabe que a Dios no le agrada. Yo no puedo dejarlo por el Señor. ¿Qué clase de cristianos somos? Esta expresión de cuando él dice, le daré parte con los grandes, evoca la imagen de uno que ha logrado una gran victoria y participa en su fruto. Por eso digo que los que han luchado más valientes recibirán la mayor parte. Ya terminando, mire, si pecamos, debemos percatarnos inmediatamente de ello. Y pecamos a diario. A diario pecamos. Pero el pecado es una cosa sutil. Oiga, sutil. ¿Usted sabe lo que es sutil? Usted ha oído que los ratones muerden y asoplan. El pecado no entra por donde quiera. Y nuestros corazones puede que no lo perciban, ni reconozcan la culpa en ellos, que en ellos se anida. Así que quienes más necesitan el arrepentimiento y el perdón, puede que no estén conscientes de su situación espiritual. Quienes más necesitamos del arrepentimiento y el perdón, puede que no estemos conscientes de la situación espiritual en que vivimos. De ahí que debamos constantemente examinarnos ante el Señor, pidiéndole que ilumine nuestros corazones para descubrir cualquier pecado del cual no tengamos conciencia y nos limpie de toda injusticia. ¿Usted está escuchando, querido hermano y amigo? Mire, aunque ya no esperamos a Jesús como en forma de niño, porque Jesús vino en forma de niño, ¿verdad? Porque nació de una virgen y usted sabe la historia. Él sigue siendo la fuente de nuestra esperanza, porque es que él vuelve ahora, pero no viene como niño. Ahora viene a buscar a su pueblo, pero hay que obedecerle. Él no está preparando un hogar.
Mateo 24:30. Mateo 24:30. Él no está preparando un hogar. Perdón. Dice que Él es la fuente de nuestra esperanza y a Él lo estamos esperando. Entonces, en Mateo 24:30, perdón, porque me equivoqué, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. O sea, aquí vemos cómo Él va a volver. Pero Él no está preparando un hogar. Juan 14:2. ¿Qué nos dice? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Él está preparándonos el hogar. Lo dice aquí en Juan 14:2. En Primera de Tesalonicenses nos dice que viviremos con Él. Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos siempre con Él. Entonces viviremos con Él y seguirá siendo nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1 dice de la manera siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El Señor seguirá siendo nuestra esperanza. Pongamos los ojos en Él. Él murió por su pecado, por el mío. El tema del día de hoy, Jesucristo cargó con tu pecado y con los míos. ¿Qué debemos de hacer? Obedecerle. No solamente no lo están obedeciendo aquellos que no han venido a donde Él, sino es nosotros que decimos que estamos y desobedecemos su palabra y por llevarnos muchas veces de alguien que nos están adoctrinando mal, pues estamos haciendo las cosas mal y por ende la estamos haciendo mal y no estamos obedeciendo. Para eso está la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender el sacrificio que Él hizo. Isaías 53:1-2 nos lo dice claramente y obedezcamos su palabra. Jesús claramente dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Así nos dice el Señor. Y para terminar, también nos dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. Quiero saludar a todos los hermanos que están por ahí, amigos, que Dios los bendiga. Y espero que esta palabra pues, nos ayuden a entender el sacrificio que Cristo hizo y lo que nosotros debemos de obedecer y respetar sus palabras. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. Buenos días. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.